En esta ocasión vamos a estudiar la palabra de Dios para escuchar la voz de Dios para nosotros. Esa misma voz que quería escuchar Job en medio de la tribulación, en medio de los problemas y de las crisis que vivió, porque no entendía, no comprendía qué era lo que estaba sucediendo. Y parecía que Dios guardaba silencio, parecía que Dios callaba. Sin embargo, al final del libro de Job, en el capítulo 38, del verso 4 en adelante, leemos cómo es que Dios contestó a Job. Y Dios preguntó: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan, dice el verso 7, todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Allí está entonces la pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Pienso en lo personal que esta pregunta tan profunda de parte de Dios hacia Job nos llega a nosotros mismos. ¿Dónde estábamos? Tal vez tú y yo, como Job, podemos decir, pues ni siquiera existíamos. Sin embargo, lo que en esta plática vamos a estudiar derivado de la Escritura nos va a abrir los ojos en relación al plan que Dios tiene para que conozcamos qué fue lo que pasó antes y durante la fundación del mundo. Así es que quédate conmigo, porque al abrir las Escrituras vamos a encontrar palabras de vida para vida que proceden de Dios. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, en el verso 34 y 35, a donde yo leo la palabra del Señor, dice lo siguiente: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y así es, amigos, en el libro de Salmos leemos que Asaf escribió esta profecía que Jesús mismo vino a cumplir, porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, le habló a la gente a través de ilustraciones llamadas parábolas. Cuando Jesús abría su boca para predicar en parábolas a la gente, estaba mostrándoles cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y ahora vamos a permitirle a la palabra del Señor que descorra el velo de lo que hay escondido y que Jesús ahora pone a nuestro alcance para que tú y yo las podamos conocer. Y obviamente que Jesús empieza primero con la relación que él tenía con su Padre cuando él estuvo aquí en la tierra. Así es que podemos leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, verso 24, lo siguiente: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así es que una de las principales cosas que se abren a nuestra vista y que estaban escondidas desde la fundación del mundo es el amor del Padre hacia Jesús. Porque me has amado desde la fundación del mundo. Ahora vayamos al libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 4. Allí el apóstol Pablo dice lo siguiente: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Aquí encontramos entonces cómo es que Dios, a través de Jesús, también antes de la fundación del mundo, no solo amaba a Jesús, sino que también nos ha escogido a nosotros, a ti y a mí,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es una selección que Dios hace en donde te incluye a ti, me incluye a mí, incluye a todos los seres humanos, pues que es el deseo divino tener a los suyos consigo. Y Pablo lo sigue reafirmando cuando escribiéndole a Tito en su carta, Tito capítulo 1, verso 2, donde leemos lo siguiente: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Una promesa. Esa promesa que sale de la boca de aquel que no miente es la esperanza de la vida eterna, la cual Dios prometió desde antes del principio de los siglos. Qué maravilloso es saber que antes de que nosotros existiésemos, ya Dios había hecho una promesa, y es una esperanza, la esperanza de la vida eterna, que Dios, que no miente, la va a cumplir con sus hijos. Y claro, tú y yo estamos incluidos en ese paquete. Nosotros fuimos creados por Dios para tener vida eterna. Sin embargo, esta vida eterna estaba condicionada a la obediencia, y cuando Adán y Eva pecaron, entonces sobrevino la crisis y Dios proveyó el recurso para cumplir con aquella promesa de la esperanza de la vida eterna para sus hijos. Y primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 18 al 20, vean lo que nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La deidad había hecho un plan de salvación para rescatar al hombre si éste caía, para cumplir con esa promesa, porque Dios no miente. El precio fue la sangre preciosa de Jesús, como la de un cordero sin mancha. Y saben, una cosa muy importante es que este cordero fue provisto por Dios desde antes de la fundación del mundo, y obviamente fue manifestado con la venida de Jesús para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Hasta aquí hemos visto cómo se descorre ese velo, el velo de cosas escondidas, de cosas ocultas, el plan en donde la piedra angular de todo esto se llama el amor de Dios para su Hijo, el amor de Dios para sus criaturas, el amor de Dios para rescatarnos y darnos la promesa de la vida eterna. Y veamos ahora la manera como el apóstol Pablo se refiere a todo ello, escribiéndole a Timoteo. Timoteo capítulo 1, en el verso 9 y 10, dice lo siguiente: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y eso es muy importante porque vemos la intencionalidad de parte de Jesús para salvarnos. Pero vean cómo lo describe en un tiempo pasado, no en un tiempo futuro. Él dice que el trabajo de Jesús fue salvarnos, fue rescatarnos. Y no fue salvarnos y rescatarnos solo cuando vino y murió en la cruz del Calvario, sino que Él ya lo tenía bien trabajado desde antes de la fundación del mundo, porque la promesa de la vida eterna era cierta, era segura. Sigamos leyendo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí entonces se introduce un término que tiene que ver con gracia. Es un favor inmerecido, es un regalo que Dios nos hace para darnos aquella promesa de la esperanza de la vida eterna, no porque nosotros hubiera algo o porque nosotros hubiésemos hecho algo, sino porque sin lugar a dudas
fue su amor. Y cuando nosotros escuchamos, leemos las parábolas de Jesús, empezamos a entender todas esas cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo, en donde el protagonismo principal lo tiene Cristo Jesús, quien se entrega por amor para morir por nosotros y darnos esa esperanza cierta de la vida eterna. Pero ahora, dice el verso 10, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación que abren la puerta para que nosotros podamos visualizar con toda claridad las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias de que tú y yo no estamos perdidos, de que tú y yo hemos sido elegidos por Dios para que seamos sus hijos y para que andemos por un camino recto y correcto, porque Dios quiere vernos en la eternidad y Él ha hecho en su propósito todo lo que se requiere para que tú y yo estemos con Él para siempre. Tengamos vida y tengamos también la inmortalidad, que ese es el plan, es la promesa, el propósito de Dios de siempre. Desde que en su sabiduría y en su poderosa mente nos creó para vida eterna. Esa es la predestinación que tú y yo tenemos y que obviamente debemos hacerla efectiva, aceptando el regalo de la gracia de Dios. Pero el enemigo siempre ha buscado la manera de contradecir y de ponerse como antagonista delante del plan divino de Dios. Y la razón por la cual mi nombre puede no estar escrito en ese libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo es porque yo pude haber elegido rechazar el Evangelio, las buenas nuevas que traen como consecuencia vida e inmortalidad. Y entonces, si yo me opongo al dador de la vida, entonces estaré siguiendo los pasos del opositor, del enemigo, de Satanás. Más claro, no se puede decir. Así es que tú y yo deseamos tener nuestros nombres en el libro de la vida y lo que tenemos que hacer es ponernos de parte de nuestro Salvador. Más adelante, hablando todavía acerca de la oposición que Satanás hace con los poderes terrenales aquí en la tierra para oponerse al pueblo de Dios, a los santos de Dios y al mismo Jesús. Nos dice el Apocalipsis capítulo 17 en el verso 8. La bestia, o sea, un poder que has visto, era y no es y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Y todo aquel que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, el que lo rechaza, el que lo ignora, el que es indiferente, obviamente está saliéndose del libro de la vida. Porque Cristo es la fuente de la vida, Cristo representa la vida. Tú y yo, amigo y amiga, no podemos separarnos de la fuente de la vida y seguir viviendo. Tenemos, dice el apóstol San Juan en el capítulo 17, verso 14 del Apocalipsis, que tomar ciertas decisiones. O estamos del lado del Cordero, que fue inmolado desde el principio o antes de la fundación del mundo, o estamos del lado del enemigo y de todos los agentes que Él ha puesto desde antes y que pondrá en el fin de los tiempos, como dice el versículo, que estas personas, estos agentes del enemigo pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Escuchaste bien? Si estamos de parte del Cordero, vamos a salir victoriosos. Y hay tres cosas muy importantes que no debes de olvidar. Fuimos llamados, fuimos elegidos y ya está dentro de nosotros el deseo de serle fiel al Señor. Y la fidelidad
Es una elección que nosotros debemos hacer. Porque cuando tú y yo elegimos serle fiel a la palabra de Dios, serle fiel al mensaje del Evangelio eterno, vendrá ayuda de lo alto, vendrá ayuda del Espíritu Santo. Sus santos ángeles estarán con nosotros para ayudarnos a salir más que vencedor. Por eso Pablo lo dice con toda claridad en Romanos capítulo 8, el verso 30, lo siguiente: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y sabes, querido amigo, Dios no eligió a ciertas personas nada más, nos eligió a todos. Porque el plan y la promesa de la vida eterna es para todos. Depende de nuestra decisión de permanecer o no al lado del Cordero. Dice la Biblia: y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Su promesa es fiel. La boca del Señor lo ha hablado y Él no miente. La vida eterna es para nosotros. Dios ha hecho todo en su amor por salvarnos. Y finalmente Jesús nos dice en el sermón profético, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, verso 34, en esta figura formidable de lo que sucederá al fin de los tiempos. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así es, querido amigo y amiga, las cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo son tan sencillas como que revelan el amor, el plan, el propósito de Dios para nuestra vida, para darnos la vida eterna que un día Satanás quiso arrebatarla, quiso quitarla. Tú y yo podemos ser parte del reino de los cielos. Amado Padre, hemos sido elegidos por ti en tu amor, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, y las promesas de la vida eterna están desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, porque tú nos has elegido, nos has llamado y quieres que seamos fieles. Habilítanos con el poder de lo alto para que en un día no muy lejano podamos estar contigo por la eternidad. En Jesús. Amén. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.